Bien, hermanos, creo que está de más decir que para este tiempo hagamos lo posible para que nuestra atención esté presta en lo que el Señor nos quiere decir. Es una época turbulenta en nuestra región, pero bueno, recordemos también que nuestro Señor, cuando Él predicaba la Santa Palabra, no estaba necesariamente en el lugar más cómodo. Así que, entendiendo esto, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor asistencia en este momento. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana en la que permites que tu iglesia, tu santa iglesia universal, se reúna para adorarte. Ayúdanos que en medio de todo esto que se está presentando podamos primero verte a ti, que tu voz se escuche más fuerte que el ruido que se genera a nuestro alrededor. Ayúdanos, sé tú colocando nuestra atención en ti y no tengas en cuenta las debilidades y las imperfecciones del expositor, sino que únicamente alumbre la perfección de tu palabra. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, voy a leer para ustedes el que será nuestro texto base en la mañana de hoy, pidiendo que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento. Leo yo para ustedes, puede buscar también en su Biblia el Salmo número 61. Salmo número 61. Y dice de la siguiente manera: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. En la mañana de hoy, mis hermanos, vamos a tratar de considerar todo el Salmo 61, en los versículos del 1 al 8. Una de las primeras cosas que podemos decir respecto al Salmo que acabamos de leer es que David estaba experimentando la soledad y estaba experimentando el desespero de ver cómo las situaciones no estaban bajo su control. La mayoría de estudiosos afirman que David estaba no en una campaña militar, como lo solía estar en sus mejores días, sino que David estaba siendo perseguido en su propia tierra. El rey, siendo soberano en su país, estaba viviendo una ironía enorme. Estaba siendo perseguido por su propio hijo, por Absalón, en el reino que David mismo gobernaba. Estaba siendo traicionado por su círculo más íntimo de confianza. Toda esta aflicción que estaba siendo ocasionada al rey era en última instancia fruto de su pecado y fruto de sus errores. Era muestra también de la disciplina divina de Dios, que actuaba como un padre actúa para con su hijo. Recordemos, y que venga a nuestras mentes también, el episodio en el que David se dejó llevar por su deseo y tomó la mujer de un general de su ejército. ¿Qué fue lo que él hizo? Él hizo intencionalmente que este general Urías muriera en el campo de batalla. Lo colocó en la primera fila para que fuera la primera baja de la batalla. Entonces David hizo algo indebido, asesinando a este hombre y tomando su mujer. Dios no fue apático ante este pecado, no fue apático a las cosas que David había hecho en medio de su reinado. No solo había David abusado de su poder, sino que había abusado de la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el testimonio está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos de 10 al 12. Leo yo para ustedes: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David pecó, tomó la mujer de su prójimo, y Dios, por boca del profeta Natán, unos 30 o 40 años antes, profetizó que David sería traicionado a causa de su pecado. Esa traición no vendría solo de su círculo de confianza, sino que vendría de su propio hijo, de su familia. David tomó una mujer ajena en forma oculta. Así Dios mismo iba a permitir que las mujeres de la familia de David sean entregadas a los demás, pero no de forma oculta como David hizo contra el Señor, sino a plena luz del sol. David en el Salmo 61 estaba viviendo las consecuencias directas de su pecado. Estaba viviendo las consecuencias directas de ser deshonesto delante del Señor. Él creyó poder engañar a Dios, pero la verdad le saltó en la cara. ¿Cuál es la verdad? Que Dios no puede ser burlado, ni aún en lo oculto. El punto es, mis hermanos, que en medio de este salmo que leíamos, David está sufriendo a causa de su pecado y está presente la consecuencia directa en lo que está pasando en su vida. David, siendo rey, estaba siendo agobiado por el poder de sus enemigos sobre él. Es en medio de esta desesperación que David dice en el versículo 1: oye, oh Dios, mi clamor. En medio de la dificultad, producto de sus errores, de su pecado, el salmista reconoce que la única manera de ser aliviado, la única manera de ser liberado de esa prueba, es llegando en oración delante del Señor. Porque es el mismo Dios al que desagradó, es el mismo Dios que permanece y es el mismo Dios que es fiel a su promesa a pesar de la vida. Dios no depende del hombre, no depende del ser humano para cumplir sus propósitos. Nosotros dependemos de Dios si siquiera pensamos en cumplir algo. Si siquiera queremos pensar en un propósito, debemos tener en cuenta que es Dios primero de quien depende todas y cada una de las esferas de nuestra vida. Así pasó con David. Él sabía que a pesar de sus errores debía acudir al Señor porque él era fiel a pesar de su pecado. Entonces, llegar a los pies del Señor, reconocer nuestra inferioridad, es la forma más apropiada de decir de todo corazón que dependemos de Dios. Entonces, antes de analizar lo que el Salmo nos dice a nosotros en la mañana de hoy, me gustaría presentarle los dos puntos que vamos a tratar en el sermón de hoy, teniendo en mente el panorama, teniendo en mente que David está siendo disciplinado a causa de su pecado, que David está siendo agobiado, que está viviendo el desánimo, la ansiedad. Vamos a ver cómo él llega en oración ante el Señor y cómo el Señor mismo le responde. El sermón y el mensaje de esta mañana está titulado Enfrentando dificultades. Vamos a ver en primer punto el clamor en medio de la dificultad y en segundo punto vamos a ver la respuesta de Dios en medio de la dificultad. Vamos a nuestro primer punto, el clamor en la dificultad. David llega en oración, David llega clamando al Señor para que atienda sus plegarias. De la manera en que él podía, lo hacía delante del Señor a pesar de todo lo que le estaba aconteciendo. David enfrenta días de dificultad, David está enfrentando el desánimo y la desesperación, y él mismo dice en el versículo 2, en medio de su ansiedad, en medio de sus dificultades, dice: llévame a la roca más alta que yo. David, en el versículo 2, está empleando una figura literaria. Él está dando a entender que esa roca altísima era la fuente de la estabilidad, la fuente de todo Dios. Él, David, en medio de su persecución, estando, como dice en el versículo 2, en el cabo de la tierra, en lo más profundo, David pide ser llevado a la roca que es más alta que él, la única roca que es alta y segura. David piensa en la roca como la grandeza de Dios, imaginándose delante de una roca gigante, en la roca a la que él quiere ser llevado.
Solo Dios, hermanos, es quien nos lleva a la roca que nos brinda paz en medio de la dificultad. Hay muchas rocas a las que nosotros podemos insinuar acudir, pero esas rocas son inestables, son menos firmes que incluso nosotros mismos. En ocasiones, hermanos, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, acudimos a cosas que no nos sacan de la situación en la que estamos, porque no son la roca de la que está hablando el salmista, son meras piedras pequeñas. Lo curioso es que no hay manera en que tú puedas acceder a esa roca que es más alta que tú, porque precisamente la roca es más alta. El salmista dice y reconoce en oración que solo es Dios quien le lleva donde hay paz en medio de la oscuridad. Él dice: llévame a la roca que es más alta que yo. La roca más alta que nosotros es Dios, es su grandeza, es su auxilio en medio de la tormenta. Tal como Él es, Dios es el marinero por excelencia. Dios es quien te guía en medio de la tormenta y al tiempo es el dueño y señor del clima. No hay una roca más alta que Él, no hay algo más sublime que tenerle en medio de la dificultad. Y esto es lo que Salmista está reconociendo. En medio de mi tormenta, en medio de mi desespero, tú eres quien me da estabilidad. Mis hermanos, podemos tratar de escalar muchas rocas, podemos tratar de equiparar a Dios a cualquier otra cosa, pero lo que es más alto, lo que es único, lo que nos da verdadera estabilidad en medio de la dificultad es el Señor. El Señor es la roca que David vio en medio de la angustia y es la misma roca a la que tú y yo debemos de mirar. No solo en medio de la angustia, no solo en medio del desespero, sino siempre. Si Dios, mis hermanos, es grande en nuestro corazón, las cosas que causan desánimo van a ser pequeñas. Vas a ver todo de una forma relativa. ¿Por qué? Porque la roca en la que debe estar tu fe es tan grande que todo pierde ese significado. ¿Por qué? Porque el Señor es el significado. Si estamos en Él, si permanecemos en esta roca, vamos a ver que nuestros problemas en verdad son pequeños porque nuestro Dios es más grande. David suplica ser protegido. David recuerda que Dios es inmutable, que Él es la roca, que Él no cambia, que Dios es infalible, que Dios es lo más importante que Él puede tener en medio de la dificultad. Lo más importante para Él era recordar que Dios era fiel a pesar de cualquier cosa, a pesar incluso de su pecado, a pesar de sus errores. Él permanecía en la promesa de que Dios es la roca más alta que hay, en que Dios es la única fuente de estabilidad. David estaba huyendo de su propio hijo, el hijo que lo desterró de su trono, pero David vio que había algo más grande incluso que su trono. La roca era más grande que todo eso, que sus problemas. Así él se recuerda la promesa que Dios le había hecho. Dios en su pacto con David, cuando le prometió al Mesías, le dijo que tu trono sería estable eternamente. Esta es la mejor cura, mis hermanos, en medio de la dificultad y en medio del desánimo. Recordar que Dios es eternamente estable. Fijémonos que David, como ciudadano, como rey en Israel, era quien más tenía honor, era quien más tenía grandeza en medio de los hombres. En medio del ser humano era quien tenía mayor grado de nobleza. David está reconociendo en este salmo no solo que él es rey, él reconoce que hay un rey mayor que él, reconoce que él puede ser quien sea, pero que hay uno que va a ser el rey de siempre, el rey del rey y soberano sobre todo. Aún, mis hermanos, sobre los gobernantes que tenemos, debemos reconocer que Dios sigue siendo Dios y que nuestra confianza no está en ningún ser humano, sino en la roca firme, en la roca inmutable, en Él. David se recuerda a sí mismo que el soberano en medio de esta situación no es Él. Él es rey en Israel, sí, pero Él no es quien tiene el control de todo. El soberano tampoco es la dificultad, tampoco es la angustia, tampoco es el desánimo. El soberano no son los enemigos, el soberano es Dios. Las dificultades, mis hermanos, sean del origen que sean, no pueden ser apaciguadas, no pueden ser calmadas, si no es mediante la única verdad que nosotros tenemos, que Dios es soberano, que Dios es inmutable y que Él es la roca, que Él es fiel. David estuvo en el trono
y también estuvo en el abismo. Pero la roca siempre estuvo más alta y la roca no dejó de serlo a pesar de David. A pesar de su desobediencia, a pesar de las consecuencias de su pecado, Dios seguía siendo Dios. La estabilidad de Dios, mis hermanos, no depende de nuestra vista. La roca depende de sí misma. La roca descansa en sus promesas, en su pacto. David no era nadie para mover esa roca, ni aun sus errores. Sea cual sea tu situación, mi querido hermano, sea cual sea el desánimo que estés viviendo en tu vida, ten la seguridad que como hijo de Dios, la roca siempre va a estar presente aunque tú no la veas. El clamor de todo creyente debe estar fundamentado en que Dios es la roca y Dios es Dios a pesar de nosotros, a pesar de las dificultades y a pesar de nuestro pecado. David estaba pasando la mayor tragedia de su vida. Él estaba viviendo lo que nadie quisiera vivir. Estaba viviendo la traición de parte de su hijo. David era rey en Israel. Era la persona con más honor. Estuvo en lo más alto y en lo más bajo. Pero reconoció que la roca, que aquello que podía librarle era el mismo que le libró cuando estaba arriba. Dios. No hay nada fuera de Él. Todo lo hay en Él. Es tan simple como eso. La estabilidad que el Señor da no descansa en tu trabajo, no descansa en tus estudios, no descansa en nada que tú puedas hacer. La estabilidad y la paz del Señor descansa en su promesa, en su inmutabilidad, en su grandeza. Todos nosotros podríamos colocarnos de acuerdo para llegar a un objetivo. Podemos contar con cada escenario posible y aún así fallar. La roca más alta que nosotros, Dios, es a la que debemos acudir y es aquella roca, aquel cimiento que no depende de escenarios, sino que emplea los escenarios para su propósito. En tu desesperación, mi hermano, en tu tristeza, en la dificultad, no acudas a ti, no acudas a lo que tú crees que pueda ayudarte. Acude a la roca que es más alta que tú y reconoce que sin Dios no podrías ni siquiera acudir a Él. La confianza en la roca, el clamor a Él, es la medicina más segura ante la dificultad y al mismo tiempo la medicina más segura ante ti mismo y ante tu propio ego. Cuando entiendes que hay algo más grande que tú, de lo que tu vida misma depende, llegas a la conclusión de que solamente Dios es y tú puedes dejar de ser. No hay estabilidad alguna en nuestros planes, no hay estabilidad alguna en nuestros deseos, porque dependen de nosotros y nos desilusionan. La esperanza y estabilidad debe estar depositada, mis hermanos, en la roca que es más alta que nosotros, en Dios, porque Él es el único que es fiel a sí mismo y su palabra no depende de nuestro incumplimiento. Cuando sientas que la situación no puede contigo, cuando la desesperación sea más grande que tu ánimo, cuando sientas que el corazón desmaya, la única roca capaz de ahuyentar el desánimo es Dios. Esto es lo que debemos entender, es lo que debe estar tatuado en nuestro corazón. Que el Señor es al único que podemos acudir, es el único que permanece a pesar de la traición, a pesar de la traición de nuestros propios deseos, de nuestros semejantes. Dios es y Él es el único auxilio en medio de la dificultad y es el único que permanece cuando nosotros estamos en nuestro mayor y en nuestro peor punto. A Él debemos clamar en la dificultad y Él es la mejor medicina ante el desánimo. Bien, mis hermanos, ya que vimos el primer punto, el clamor que hace el salmista en medio de la dificultad, él clama a que Dios le lleve a sí mismo, a que Dios le lleve a la roca más alta que él, que Dios haga estable su reino a causa de su promesa, que Dios mismo le ayude a colocar su confianza en él. Vamos a ver la respuesta de Dios. Vimos los dos primeros versículos apenas. Vamos a ver entonces la respuesta de Dios en medio de la dificultad. David, como vemos en los versículos que siguen, tiene seguridad de la ayuda de Dios. Él se basa en lo que ya Dios había hecho por él. No hay un solo ápice de duda en David, porque David recuerda la promesa de Dios y sabe bien que a pesar de las dificultades, Dios le acompaña. Dios ha sido refugio para David, ha sido torre fuerte, como lo dice en el versículo 3.
David añora no solo la protección divina, sino la compañía. Él añora habitar en el tabernáculo de Dios. La seguridad de David, mis hermanos, no reposa en su ejército, no reposa en su capacidad de estrategia militar, sino que la confianza de David descansa en la protección que Dios da bajo la cubierta de sus alas, en su presencia. No hay ni una sola razón, mis hermanos, para dudar en medio de la dificultad, porque Dios es torre fuerte, Dios está cerca de nosotros, Dios nos protege con sus alas. Siempre en su presencia encontramos seguridad, mis hermanos. David no confiaba en los muros de Jerusalén, no confiaba en la capacidad de su ejército. ¿Por qué nosotros vamos a confiar en algo diferente a Dios? Si David tenía todo, si David reconocía que sin Dios, sin su amparo, no era nada lo que él tenía siendo rey, ¿por qué vamos a confiar en nosotros mismos? Cuando hayan razones para dudar, cuando hayan razones para estar desanimados, debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios es quien está con nosotros y es quien nos recuerda que nada tenemos sino a Él. Nada hay importante, mis hermanos, fuera de su presencia y su compañía. Nada hay más importante fuera de la vida que Él da. Esto es lo que David entendía, que a pesar de la situación que él estaba viviendo, Dios ya le había respondido estando con él. Dios ya le había respondido con sus promesas y su pacto. David estaba tan seguro del amparo de Dios en medio de la prueba que en el versículo 6 afirma: días sobre días añadirás al rey. Pregúntese un momento, mi hermano, por lo que David está diciendo. ¿Acaso David está diciendo que iba a ser inmortal, que Dios le iba a añadir días y días y días y no se iba a morir? No. David está reconociendo que la promesa de Dios es su desenlace feliz en medio de la prueba. ¿Cuál es la promesa en la que David tanto confía? ¿Qué es lo que Dios le dijo a David para que su confianza estuviera tan firme a pesar de la traición de su hijo, a pesar de la traición de su mismo ejército? David recordó lo que está en 2 de Samuel 7, del 16 al 17. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Pero David estaba viviendo rebelión en su ejército. David estaba viviendo la traición. Entonces Dios mintió. No, Dios no mintió. Dios dijo que el trono de David no dependía de David mismo, que dependía de la promesa y la fidelidad del Señor. Dios dijo que de las entrañas de David, de su descendencia, iba a venir aquel que tendría un trono para siempre. David no descansa en sus fuerzas. David no descansa en sus méritos. David descansa en la promesa de Dios sobre su descendencia y sobre un reinado eterno. Pero David se murió. David, usted puede visitar su tumba en Jerusalén. Es por eso que el reinado eterno en el que David descansa no es en su reinado temporal, no es en su estabilidad política. El reinado en el que David está confiando es en el reinado del Mesías, de Jesús, el Cristo, descendiente de David. De generación a generación, el soporte vital de la esperanza del ser humano no debe estar depositada en sus fuerzas, sino en Cristo. Cristo es lo más estable, su reinado es perpetuo, es eterno. Los reinados de los hombres fracasan, mis hermanos. David, teniendo en sus manos un ejército fuerte, teniendo de su lado al Dios verdadero, estaba experimentando la disciplina, estaba siendo, a causa de su pecado, desamparado. Él creía eso, pero en verdad su fe estuvo primero depositada en Cristo y en el reinado eterno que Dios le había prometido. Los reinados de los hombres fracasan, pero el Hijo de Dios y el Hijo de David permanece rey para siempre. No importa la dificultad que estés viviendo, no importa el desánimo que enfrentes, si tu esperanza está en aquel que no defrauda. El reinado del Señor Jesús no es como el reinado de David.
No es un reinado manchado por el pecado, manchado por el deseo, manchado por la lascivia. El versículo 7 describe que el reinado de este rey en el que David se equivocó en su reinado. David cometió errores, defraudó al Señor. Pero Dios no se equivocó. Dios no desamparó a David a pesar de su pecado. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo fue perfecto. A final de cuentas, todos vamos a envejecer, todos vamos a ver cómo nuestra vida se esfuma en medio de nuestros dedos. La esperanza eterna que debe tener el creyente no es en esta vida, no es en su estabilidad política, en su estabilidad psicológica, sino que la esperanza que debemos de tener es que el reinado perfecto de Dios no acaba. Nuestra esperanza es que la roca en la que David estaba esperando ya vino, que esa esperanza, ese rey ya habitó entre nosotros y nos hizo ver que nada hay fuera de su reinado, que todo está en sus manos. David estaba esperando en Cristo sin verle. ¿Cuánto más no debemos esperar nosotros que ya conocemos y le vimos? Aunque podamos sentirnos inadecuados para la ocasión, aunque nos sintamos débiles para nuestra tarea, debemos recordar que Cristo pasó por lo mismo que nosotros. Nuestras debilidades, mis hermanos, no son incomprendidas. Tal como David, Cristo fue siervo sufriente. Cristo fue perseguido por sus hermanos según la sangre y fue muerto por aquellos que le perseguían. La roca fuerte es inmutable, pero vivió las mismas dificultades que tú vives. Luchó contra la tentación y venció. Luchó contra el pecado y venció. Luchó contra el dominio de la muerte y venció. Cuando en tu vida haya duda, cuando te sientas agobiado por las circunstancias, recuerda que la roca fuerte está batallando por ti. Cristo, el Rey cuyos años no acaban, el Rey cuyos años son añadidos, es más fuerte que cualquier fortaleza hecha por ti. Es más fuerte que tu estabilidad emocional, es más fuerte que tu trabajo, es más fuerte que cualquier cosa que puedas imaginar. No hay nada más fuerte, no hay nada más estable que el reinado del Mesías, que el reinado del Rey que David estaba esperando. Jesús es la roca, Jesús es la torre fuerte en medio de las dificultades. Es la única roca, es la única fortaleza en la que podemos ser librados de nuestra culpa y de nuestra transgresión. En medio de las pruebas, mis hermanos, un no creyente puede ser librado, pero al final de sus días se va a dar cuenta que en verdad solo era una ilusión, que había una prueba de la que no podía escapar, la muerte eterna y el juicio de Dios. El mayor alivio que tiene el creyente es el de ser librado del dominio de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Porque Cristo permanece de generación a generación. Porque la roca en la que confiaba David aplastó el dominio de la muerte sobre nuestras vidas. Es aquí donde podemos decir junto al apóstol Pablo, en medio de nuestras dificultades, en medio de todo lo que nos está agobiando, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que puedas vivir, todo lo que pueda venir a tu vida puede ser tolerado porque Cristo es la fortaleza. No hay prueba grande, no hay prueba pequeña que no pueda ser entendida, que no pueda ser soportada por Cristo, por la roca firme. La roca que era más alta que nosotros, bajó hasta nuestro abismo y nos dio estabilidad y vida en su nombre. Cristo es torre fuerte, Cristo es refugio, Cristo es fortaleza. Cristo es el tabernáculo perfecto de Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. David añoraba habitar en el tabernáculo de Dios para siempre, pero Dios, la persona del Hijo, se encarnó y fue el tabernáculo perfecto de Dios. David no estaba descansando en ir a cuatro paredes y adorar para siempre. David estaba descansando en la roca eterna y en el tabernáculo perfecto de Dios que descendería de él. Cristo tomó presencia en medio nuestro. Cristo es el tabernáculo perfecto. Cristo es a quien apunta todos y cada uno de los hombres del Antiguo Testamento. Cada ser humano que depositó su fe en Dios, la depositó en Cristo.
Cuando creas, mi hermano, que no puedes, cuando creas que la situación es más fuerte que tú, recuerda algo, que tu alma está segura en el tabernáculo perfecto y eterno de Dios. Moisés hizo tabernáculo a Dios, lo hizo en medio del desierto, pero tal como David lo hizo, Moisés y todos y cada uno de los profetas esperaban un tabernáculo mejor y un tabernáculo perfecto. Cristo es la única manera de que Dios habite y haga presencia en nuestras vidas. Ver todos estos beneficios, mis hermanos, todos estos beneficios que Dios nos ha dado por medio del Hijo, el Rey que David esperaba, nos debe llevar a lo mismo que David hizo en el versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre. A lo largo de toda tu vida, mi hermano, si entiendes lo que Dios ha hecho por ti, tu sentir y tu corazón debe estar igual de alegre que el de David. A pesar de tus dificultades, a pesar de tus miedos y tus angustias, descansas en el fuerte refugio y en la roca que es más alta que nosotros. Nuestra vida terrenal debe ser un reflejo de la vida eterna garantizada en Cristo y su reinado. Nuestra vida, nuestros actos y actividades deben estar totalmente llenas de gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llevado y nos ha hecho habitar en medio de Él mediante Cristo. Aún si estamos siendo perseguidos, aún si estamos siendo maltratados por nuestra propia familia, tal como era el caso de David, debemos tener la misma esperanza que David tenía. Cristo, al tiempo, debemos estar tan agradecidos, sea cual sea nuestra circunstancia, como lo estuvo el Rey. ¿Por qué? Porque sabemos que el desenlace de todas y cada una de nuestras situaciones será glorioso. Estaremos en la presencia de Dios eternamente. La vida, mis hermanos, es simplemente un puente que nos lleva a la vida eterna. Dios nos ha salvado para una nueva vida y Dios nos ha garantizado que estaremos eternamente con Él. En este sentido, Dios nos ha dado la orden y debemos responder en agradecimiento en medio de esta vida. Debemos reflejar que la vida eterna ya está en nosotros. Este debe ser nuestro consuelo. Que todo ya lo hizo la roca inconmovible. Que sin Cristo, que sin Él, todo perdería sentido. El dolor no tendría sentido. No tendría sentido soportar, no tendría sentido ver ni disfrutar si al final nos vamos a morir. Pero ¿cuál es la esperanza del creyente? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cristo es la esperanza de levantarse estando muertos. Solo Cristo es aquel que nos rescata en medio del valle de la muerte y nos lleva a Él. Tú estabas en el extremo, tú estabas en lo más profundo de la tierra. Cristo estaba en lo más alto y bajó por ti. ¿Para qué? Para ser la roca inamovible, para ser torre fuerte, para mostrarte que la presencia del Dios eterno está muy cerca de ti. Él vino para que estuvieras seguro en la cubierta de sus alas. No vino para hacerte dudar. Él vino para que estés seguro en Él y en su salvación. No hay nada a lo que debes de temer si ya Cristo ganó la eternidad para ti. Puedes caer en este tiempo que es efímero, pero no vas a caer en la eternidad porque estás asegurado ¿bajo qué? Bajo el cuidado de las alas del Señor. Tal como una gallina cuida de sus polluelos, mis hermanos, el Señor cuida de los suyos. La confianza del creyente debe estar en Dios. ¿Por qué? Porque el creyente es débil. Nosotros somos débiles, nosotros defraudamos. Si confiamos en nosotros, nos vamos a desilusionar. Pero si confías en el Señor, no vas a ser defraudado. ¿Por qué? Porque Él vivió lo mismo que tú y Él fue perfecto en todo lo que hizo. El Salmo termina donde el Evangelio también termina, en la adoración como respuesta a la redención y al cuidado de Dios. Mis hermanos, el Señor nos ayude para que nuestra vida pueda ser un acto de agradecimiento. Sé que no es fácil, pero lo será cuando mires a Cristo y dejes de verte a ti. El Evangelio restaura tu vida para que ahora vivas de verdad. Ahora, en los tiempos de dificultad, no hay razón para desanimarse, porque estamos seguros en la roca, en Cristo y en su obra.
Tu esperanza es la misma esperanza que tenía David, es la misma esperanza que tenía Moisés y todos y cada uno de los profetas. La roca. Así nos lo recuerda Pablo en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Nuestra fe es firme, nuestra fe es segura, porque el objeto de nuestra fe, Dios, es inmutable y su reinado es eterno. Cuando estés viviendo una dificultad, cuando creas que la situación puede contigo, recuerda que el Señor ya ha ganado una eternidad para ti. Que todo esto lo puedes soportar, porque Cristo ya lo soportó. Que todo esto lo puedes soportar, porque tu fe no está en ti, sino que tu fe está en la roca eterna y tu fe está en Cristo, quien no defrauda. Tú defraudas, yo defraudo, el Señor no defrauda. Dios nos ayude, mis hermanos, a que nuestra vida sea un acto de agradecimiento, sea lo que estemos pasando, que sea Dios nuestro refugio, que solo le miremos a Él y que menos nos veamos a nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque nos recuerdas que eres tú quien es la roca firme en que podemos descansar. Porque nos recuerdas que solamente tú nos das estabilidad, porque nos recuerdas que la tormenta es insignificante cuando recordamos que tú manejas el barco y a la vez eres dueño del clima. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque en ocasiones desconfiamos. Que sea cual sea nuestra circunstancia, Señor, nuestra fe está en ti, que tú seas nuestra roca y que estemos seguros bajo la cubierta de tus alas. Que a pesar de la opresión de nuestros amigos, familiares, conocidos, que conozcamos primero que la fortaleza que nos das tú es más fuerte. Que tú, quien de verdad nos conoce, Señor, eres fuerte refugio en medio de la tribulación. Ayúdanos, te esperamos, Señor. Solamente tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que renunciemos a nosotros mismos, Señor, y que podamos descansar en ti. Perdónanos si no lo hemos hecho. Que sea tu Santo Espíritu redarguyendo nuestras almas y que todas las dificultades las... Y amén.